En la actualidad, el uso prolongado de celulares para enviar mensajes de texto o jugar se asocia a lesiones osteomusculares, y se prevé que el problema se agrave debido al uso cada vez más extendido de estos dispositivos. De acuerdo con académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la tendinitis de Kerbein y el técnico dolor de cuello por textear son los dos padecimientos que van en aumento por el uso creciente de teléfonos celulares. Mauricio Ravelo Izquierdo advirtió ante la institución que, debido al malestar e inflamación que causan, pueden ser sumamente incapacitantes. Aunque como primer síntoma solo se tiene un dolor leve en el área, de no atenderse puede volverse intenso, al punto de inmovilizar el área inflamada y provocar un aumento de temperatura y cambio de coloración por la inflamación. Según explicó el especialista, en la mano, la molestia va del pulgar a la parte media del antebrazo y en el cuello desde la nuca hasta la parte trasera de los hombros. En algunos casos, provoca lesiones en las terminaciones nerviosas que emergen de la columna cervical. La enfermedad de Kerbein es una lesión que ocurre básicamente por la inflamación de dos tendones que se dirigen al pulgar. Se da por movimientos cotidianos, pero pueden llevar a un cuadro de inflamación cuando se realizan actividades manuales repetitivas como amasar, ejercer algún tipo de presión sostenida, escribir o tejer. En los años 90, esta afección se asoció al uso de máquinas de escribir, luego a las computadoras y mouse, así como a los videojuegos. Incluso se le dio el nombre coloquial de Nintendinitis. Sin embargo, a últimas fechas se vincula principalmente al uso indiscriminado del celular, pues las pantallas son pequeñas y, en consecuencia, también el teclado, de modo que los movimientos finos de los pulgares hacen que los tendones en conjunto se inflamen. De aquí también han surgido otros dos nombres coloquiales: smartphonetum, pulgar del celular, o WhatsAppitis, según explicó el especialista. La mayoría de las personas que padecen esta enfermedad son adolescentes y adultos jóvenes, pues son los que pasan buena parte del día frente al celular. Para evitar la afección, debe evitarse usar el dispositivo por periodos mayores a 30 minutos, tras lo cual debe dejarse reposar al menos 1 hora y media, para que descanse la mano y el cuello. Sin embargo, el problema es que hay gente que puede estar 3 o más horas mensajeando, explicó Ravelo Izquierdo, quien señaló como ejemplo a los reporteros, quienes tienden a escribir sus notas en smartphones, acción que les puede llevar más de 1 hora. De acuerdo con el especialista, si lo hacen diario y más de una vez al día, en algún momento se les inflamarán los tendones o presentarán rigidez en los músculos del cuello, dolor de hombros y cabeza. Las recomendaciones para las personas que padecen esta afección es: guardar reposo, evitar hacer dichas actividades repetitivas, usar analgésicos no esteroideos, y en el caso del pulgar, utilizar ortesis, que es un tipo de fijador para que descanse el dedo.